estamos ya en... Yo soy partidario de que cada uno recibiera lo que vota. ¿Que votas al PSOE? Pues te comes todos los impuestos. ¿Que votas al PLD? Pues tan solo pagar los impuestos que propone el PLD. Yo soy partidario de esto, he llegado a estos puntos ya. Y con la tecnología lo podrías hacer. O sea, hoy en día sería hasta viable eso, ¿verdad? Una política más individualizada. La cuestión es que haya voluntad política para hacerlo. Pero claro. yo, si fuera por mí, que cada uno sea responsable de lo que vota. ¿Que quieres votar al PSOE? Pues te comes todo el paquete tú solo. Tú solo. Si la sociedad en mayoría quiere votar eso, muy bien. Pero los que voten otra cosa, que tengan lo que los otros. Está el problema del bien común, ¿verdad? Los free riders, o sea, famosos fallos de mercado que habría que ver, pero son pequeñas cosas realmente, ¿no? Por ejemplo, si paga una carretera uno con impuestos, ¿cómo evitas que la use otro, ¿no? O la luz de un barrio, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertos fallos, los famosos fallos de mercado, ¿no? Y es un tema que El estudio mucho también. mantenimiento de las carreteras en España son 2.000 millones. Es que no es nada. O sea, el impuesto de los combustibles son 16.000 millones. Y te lo venden como que ese impuesto es para pagar las carreteras y todo eso, y luego te vamos a cobrar el peaje. O sea, no hay bastante con que pagas las carreteras, pagas impuesto de circulación, pagas el de coche, el IVA, la gasolina, el IVA de la gasolina, el impuesto de los combustibles para respirar. Y encima pagas los impuestos generales. Se supone que todo eso es para mantener las carreteras, bla, 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 bla. Pero es que luego pagas peaje. O sea, no hay bastante con que pagas el de transporte. Aquí en Barcelona pagas el área metropolitana, los 50 kilómetros de Barcelona. O sea, yo no vivo en Barcelona, pero pagas el impuesto del coche de Barcelona. Sí, si es un abuso y encima, absoluto. En ciertos pueblos te ponen la etiqueta de los diésels, por ejemplo. Sí. La etiqueta esa de los colores. No sé si tú donde vives. Sí, Madrid, sí, también, exactamente lo mismo. Es que lo que es una cosa muy sencilla, es subir, aumentar el tamaño del Estado es muy fácil, pero es tremendamente complicado reducirlo, pero muy complicado. Y solo se reduce, eso lo veo yo, con grandes crisis económicas o con grandes quiebras. Por ejemplo, Irlanda, ¿no? El último ejemplo que hemos tenido, Suecia en los años 80, y se inicia Pero un requiere ciclo de voluntad auge. política. Ese es el problema. Voluntad política y sacrificio de la sociedad. Voluntad política que llega después de una quiebra siempre. El político, si hay prosperidad, va a chupar de la vaca, ¿no? Entonces, por eso siempre se ve que los estados, o sea, es así siempre, ¿no? Van creciendo, Pero yo no creciendo considero que y caen. siempre que haya Crecen. prosperidad el político vaya a chupar de la vaca. O sea, hay ciertos casos que eso no sucede, pero sí que son pocos. O sea, por ejemplo, en Suiza o Singapur, pues no tienen esta deriva, ¿sabes? Dale O 20 sea, son años. casos pequeños. O sea, me refiero, son casos pequeños. El problema es ese, el problema es que siempre es pedir más y pedir más para ganar las elecciones y es un vicio. El problema es, en general, para empezar, no existe ni la democracia y lo llaman democracia. O sea, es un problema general a nivel político. Los políticos, la política es un negocio como otro cualquiera. Esta gente y yo diría que más, es que es un negocio que consiste en crear problemas, después decir que tienen las soluciones y perpetuar esos problemas para seguir lo que dice José. Dar sentido a la existencia, ¿no? Como el caso del ministerio de Irene Montero, etcétera, entre otros, por poner. Y esto es lo que es un esquema Ponzi que no para de crecer y necesita crecer, porque cada vez que hay más gente, y lo estamos viendo, cada vez más gente que vive del gobierno directamente. Sí. Cuando tú creas una sociedad de manos improductivas que está viviendo del gobierno, eso va directo al colapso. Es algo que se vio en el Imperio Romano en el siglo III. Y bueno, aquí no, en el Imperio Romano tenían oro, aquí no tenemos nada. Aquí, me comentaban a mí, no, es que España está o puede ir a una crisis de deudas. Es que eso es evidente, que España va a ir a una crisis de deuda. España no es Estados Unidos. Y yo creo que desde el punto de vista, yo creo que es hasta interesada. Y creo que tenemos en Europa un ejemplo del por qué interesaría una crisis en España. Quiero recordar que Grecia tuvo que vender sus puertos en el 2012 para hacer frente a los problemas de deuda que tenía. Cuando tú te endeudas
y no paras de endeudarte, lo único que te estás poniendo es un grillete al cuello y empiezas a ser dueño de tus acreedores. Es evidente que el señor Sánchez tiene que rendir cuentas y hacer lo que le digan, sobre todo desde la Unión Europea. Y no, solo hay que ver cómo le han felicitado von der Leyen, etcétera. En vez de preguntarse si esto era lo que ha habido aquí es digamos, ha sido un proceso legal, entre comillas, de lo que ha hecho el PSOE. Si no, lo felicitan. ¿Por qué? Porque a lo mejor en interés, todos sabemos que España tiene unos cuantos kilómetros de costa con puertos muy interesantes y sobre todo con regasificadoras que pues serían interesantes adquirirlas a precio devaluado, por ejemplo. Recursos hídricos, por ejemplo, de adquirirlos a precios devaluados. Si no, el caso del agua ya esto está ya más que controlado aunque hablaba del agua, ya está más que controlado por multinacionales extranjeras. Todo lo que estamos viendo son unos señores, 350 en el Parlamento, que se quieren dar la vida padre a costa del resto. Y tú que estás en Cataluña, Mar, los independentistas que no se lleven ahí como equivocaciones. A RC y a cualquier partido le importan tres narices. De hecho, no van a querer la independencia. Eso es solo un fin para conseguir lo que quieren, que es más dinero. Bueno, es su financiación. Y esto es lo que hay. Es la absoluta. Tenemos una población que está, y ya te dejo, Mar, tenemos una población, desafortunadamente, que llevamos con una educación iba a decir un insulto aquí, pero una mierda de educación, en una palabra, y han creado auténticos zombies que se creen lo que le diga el político. Cuanto más disparatada sea la idea, más se lo cree la gente. Es que es impresionante. Y ya os dejo, vi ahí un Twitter que puso una seguidora del PSOE, que había una señora, esto era en Asturias, que decía que había que partirle la cabeza a Pedro Sánchez, una burla, ¿no? Y le responde esta del PSOE diciendo que tenía que darle gracias al PSOE que las pensiones estaban compensadas por el IPC, que no están compensadas por el IPC ni la inflación ni tonterías, y todos los adelantos sociales. Cuando se presupone que cuando tú gobiernas tienes que cumplir un contrato social, ¿no? El famoso contrato social, en el que es tu obligación dar eso. Es que, ¿qué tiene que agradecerte una señora o un señor que ha trabajado equivalente a 50 años, que tú le has quitado un dinero que tenía más valor en el momento que se lo quitaste que el que le estás pagando ahora? Y aún por encima tienes las narices de ir con ese argumento. Pues esto es lo que hay, Mar, esto es lo que hay. Y ya os dejo porque ya me estaba poniendo en emoción. Cualquiera de los dos. Sí. Bueno, yo lo que quería comentar, yo por ejemplo, yo vivo aquí en Cataluña, pero en la periferia, en uno de estos pequeños oasis, que es un poquito más de derecha, pero tú sales y es como, en plan, es que es como 6 o 7 de cada 10 personas que ves por la calle es en plan, ha votado socialismo. ¿Sabes? Y luego quería comentar una cosa. Hay como, entre comillas, ciertos rumores de que hay varias empresas que el gobierno quiere comprar en torno al 4 o 5% de la bolsa, de varias empresas españolas del IBEX. Entre ellas está Telefónica, Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa. Quieren entrar. Junto con esa empresa del Estado que se dedica a contar los votos, que ahora no me acuerdo. Indra es. Sí, junto con eso. Es que no le queda otra que empezar a controlar empresas. Y encima se meten en empresas que la mayoría son un puto pozo económico. Claro, al igual que también se quiere unificar CaixaBank con el BBVA. Es que no, eso no, ni siquiera. Y tú decías, José, ya te dejo si quieres para responder. Tú decías, José, los impuestos. Los impuestos ya no sirven para recaudar nada. Eso es un cuento que nos cuentan los políticos para hacerse como somos necesarios. Como se financian los gobiernos ahora, y lo hablamos, es con deuda, literalmente. Y cuando nos hablan de las huchas de las pensiones, no hay nada. Es que cero, no existe nada. Es que las pensiones, nos están hablando del sistema de pensiones,
Y es que no existe ni sistema de pensiones. Esto es un subsidio por jubilación, que es una cosa muy, muy diferente. Es que para empezar, los impuestos más que nada es como una garantía, como la nómina del que paga el alquiler. Y el Estado es como el dueño del alquiler. Y ahora le dejo a José para que conteste. Si nos vamos a la teoría monetaria, los impuestos no son esos. Los impuestos solo sirven para extraer el dinero que tú creas mediante la expansión fiscal y a la vez cobrar impuestos. Sí, totalmente. De hecho, lo que dices, hoy en día ya no se financia con impuestos, sino con deuda. Estamos en este mundo, ¿no? Desde prácticamente que nació desde el 71, ¿no? Con el cambio de patrón oro-dólar a dólar, ¿no? Fiat. Y comentabas, hay un concepto que comenta mucho Lorenzo Ramírez, que es, antes has hablado, Diego, de la esclavitud que tiene un país endeudado con los acreedores, ¿no? Que es la deudocracia, ¿no? Es un concepto que a mí me gusta mucho. No hay más que ver, por ejemplo, Scholz hace poco en Málaga, reunido con Sánchez, cómo ha venido a pedir cosas, ¿eh? No os creéis que ha estado ahí de vacaciones. Y básicamente es todos los inmigrantes que ahora Alemania ya no quiere, los van a mandar para España en decenas de miles. Entonces, todo tiene Sánchez quería el apoyo y Scholz quería lo que quería. Puede ser esto, puede ser lo otro, pero siempre es favor por favor, y así funciona. Cuando más endeudado, más favores vas a deber, ¿no? Esa es la deudocracia. Y luego muchos me dicen, pero José, si está todo tan mal, ¿no? Habéis escuchado en Twitter, me imagino que los dos, ¿verdad? Sí. España va tan a la deriva, ¿no? Sánchez es tan calamitoso. También con estas expectativas de subidas de impuestos. No olvidemos que quería recaudar un 7% más. Es una barbaridad lo de No. Subir los impuestos un 7,5, pero la Hacienda espera recaudar un 8,4. Un 8,4 más, fijaros, ¿eh? Y además impuestos... el año que viene, ¿eh? O sea, lo firmó hace un mes. Lo firmó hace un mes con Europa. Impuestos al ahorro y al trabajo, que no es que suban impuestos más, no sé, o sea, a lo que genera riqueza, es que manda narices, ¿no? Y dicen, pero bueno, España, si fijáis en los PMIs, por ejemplo, que es bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que es el indicador más noble, ¿no? Adelantado al ciclo, España se mantiene por los pelos, ¿no? Pero en contracción, como estamos viendo como Alemania, Francia, Italia, pues ya están, bueno, muy enfermos, digamos, ¿no? Pero es que es normal, si tú ves la composición de la economía, ¿no? Alemania, ves que es una economía industrial por completo, ¿no? Con la automovilística, etcétera, etcétera. En un entorno de altos tipos, lo que siempre se afecta primero es a los bienes duraderos, a la maquinaria, a la industria, y por eso las economías que tienen mucho más peso de la industria van a caer antes. Francia más de lo mismo, Italia más de lo mismo. Pero luego siempre llega, por efecto multiplicado, ya sabemos, a las economías más de servicios, como puede ser España, que vive mucho del turismo, sí tiene mucho peso en eso, ¿no? Y por eso España en las crisis, no sé si os habéis fijado, que siempre va con cierto decalaje, siempre llega, le llega más tarde, pero más a lo bestia. Pasó también en el año 2008. Entonces, el hecho de que no haya llegado aún tan fuerte la crisis como puede estar pasando ahora mismo en Alemania, con esas políticas nefastas energéticas, ¿no? Pegándose un tiro en el pie, o incluso en Francia, que ya tiene unos PMIs de composite del 47, es decir, están muy enfermos, Italia también. El hecho de que no haya llegado aún no implica que no vaya a llegar. Yo insisto que va a llegar la onda expansiva y posiblemente, insisto, siendo más nocivo, años 2024-2025 van a ser muy duros para España. De momento se mantiene a flote, sí, pero porque siempre pasa lo mismo, y es por la composición de la economía. Llega más tarde la crisis, pero llega o tiende a llegar más fuerte. Ojalá me equivoque, ¿eh? No es que quiero ni mucho menos que llegue la crisis, ni nada por el estilo, ni ser apocalíptico. No quiero eso. Ojalá me equivoque, pero lo que pienso y lo tengo que decir. Entonces, para toda esa gente que me contesta así, cuidado, que el hecho de que no pase una cosa no implica que no vaya a llegar. Yo, como dato, quiero decir que esto es bueno en cierta parte. O sea, en el tema de a la hora de invertir puedes sacar buena ventaja. Por ejemplo, ahora estás en renta fija, luego cae la bolsa, te metes en bolsa y con parte de las ganancias de bolsa puedes comprar vivienda que habrá caído en España, por ejemplo. Sí, va rotando con el ciclo económico. La vivienda es un tema, yo no soy experto en mucho menos, al estar España más atrasado, sí. O sea, al estar España más atrasado, la bolsa ya te ha recuperado y has hecho más de un 100%, y en cambio el inmobiliario está empezando a tocar suelo. El inmobiliario sí, pero es que el IBEX, por ejemplo, tiene poco que ver con lo que haga España, ¿no? Porque la mayoría de las empresas tienen su negocio, o sea, su actividad está fuera de las fronteras. Realmente, pues yo siempre digo que el IBEX no representa para nada lo que... el IBEX es puro derivados y opciones de trading. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que hace España.